Hola a todos, bienvenidos a este episodio del podcast de Análisis Financiero con Mejía. En esta ocasión hablaremos del análisis de los activos corrientes, así que estén pendientes porque hablaremos de temas como liquidez, composición de las cuentas, características de las cuentas y cuáles pueden ser unas de las variables más importantes a estudiar. Así que, bienvenidos. Bien, en primer lugar, yo quiero hacer una mención importante a la labor del analista, porque el trabajo del analista financiero es un trabajo que requiere ser inquieto y que requiere también un poco de sentido común, que como me lo dijo alguna vez hace mucho tiempo un compañero de trabajo, es el menos común de los sentidos. Y para ello, el analista requiere entender las problemáticas y sobre todo hacerse ideas de cómo solucionar esos problemas que encuentra a la hora de analizar. Se los digo porque es mucho el correo o la comunicación que recibo donde me preguntan, profe, ¿cómo clasifico esta cuenta? ¿Cómo puedo interpretar yo esta cuenta? Recuerden que una cosa es la contabilidad y otra muy diferente es el análisis financiero. La contabilidad es el insumo. Bien, para poder ser analista financiero, ¿hace falta entender de contabilidad? Por supuesto que sí, y con entender los principios básicos de la contabilidad es suficiente, porque ahí ya entra un poco el sentido común, pero también hace falta tener algo de pericia a la hora de reclasificar y de ubicar alguna cuenta. Entonces, con eso quiero comenzar este episodio. Mm, Comencemos hablando del disponible y de los equivalentes, porque son cuentas bastante importantes a la hora de analizar el balance general, los activos de la empresa, y las traigo a colación porque son cuentas que, de acuerdo con la clasificación contable, pareciera como las que son de mayor liquidez, y el tema de la liquidez es discutible, porque a la larga los activos todos son líquidos. Lo que depende su liquidez es del precio al cual se van a realizar la venta del mismo. Y en esto quiero hacer una aclaración bien importante. Yo puedo vender cualquier activo a cualquier valor. Lo importante es que si lo vendo por encima del valor en libros, ocurre algo muy diferente a que si lo vendo por debajo del valor en libros. Es decir, un CDT puede que no sea muy líquido porque digamos se vence en 90 días. Lo puedo vender a descuento y entonces en libros aparece un valor y yo recibo un valor diferente. ¿Qué tan menor es el valor que yo recibo? Eso depende de mi habilidad para negociar ese CDT. Igual ocurre con cualquier otro activo. Yo puedo vender mi inventario, lo puedo liquidar todo en un solo día y quedar con muchísima liquidez, lo cual diría uno, oiga, el activo es súper líquido. Claro, es muy líquido, pero ¿a qué costo? Bien, entonces el tema de la liquidez siempre lo he debatido. Yo siento que la liquidez está mal concebida. La liquidez es efectivamente mi capacidad de contar con recursos en el corto plazo para honrar mis compromisos del corto plazo. Pero la forma en que llego a contar con esos recursos puede llegar a ser, no sé si peligrosa, pero puede afectar el valor o los resultados finales del valor de la compañía. Bien, entonces ahora sí, hablemos de disponibles y equivalentes. Importante, temas a revisar. ¿Cuántos bancos? ¿Con qué bancos trabaja? ¿Qué tipos de cuentas tiene? ¿Son fideicomisos? ¿Qué tipo de fideicomisos? ¿Son encargos de carteras colectivas? ¿De qué tipo? ¿Está atado, la empresa está atada a que todo su recaudo pasa por una fiducia porque fue reestructurada y desde la fiducia se manejan los pagos a proveedores, a bancos, a nómina, a la DIAN, qué sé yo? Es importante tener presente eso en primera medida.
cómo se maneja esa relación con los bancos, con las entidades del sector financiero, cuántas cuentas tiene en un banco, en cuántos bancos tiene cuentas, porque también eso implica riesgos, aunque obviamente también implica mitigantes, porque tener solamente una cuenta bancaria puede ser riesgoso, pero tener 10 cuentas bancarias también puede ser riesgoso. El tema es que son diferentes los riesgos. Bien, y eso es algo que siempre he pedido a mis estudiantes en el análisis financiero, entendamos bien los riesgos que se corren y siempre corramos el menor de los riesgos, porque no vamos a dejar de correr riesgos. Riesgos se corre todo el tiempo, lo importante es que corramos el menor de los riesgos. Bien, segundo tema del episodio de hoy, las cuentas por cobrar a clientes. La gran paradoja de las finanzas corporativas puede ser, o una de las grandes paradojas puede ser, ¿financiamos a mis clientes o no los financiamos? ¿Financio las ventas o no las financio? Porque si las financio, tengo que crear un activo y requiero unos recursos, unas fuentes, un fondeo que me ayuden a tener ese activo. ¿Cómo voy a trabajar yo esas cuentas por cobrar a clientes? ¿En qué plazos? Fíjense, por ejemplo, que de entrada la labor de prestar plata en el sector financiero tiene un costo. Cualquier préstamo se debe provisionar de acuerdo con una reglamentación de la Superintendencia Financiera. Bien, así lo establece sus directrices. Igual ocurre en el mundo corporativo, en el mundo de las finanzas corporativas. El simple hecho de financiar a un cliente ya de por sí estoy difiriendo la entrada de un dinero. Al diferir la entrada de ese dinero, pues hay un riesgo, porque es más probable que me paguen hoy a que me paguen mañana. Bien, así que la paradoja, ¿financiamos las ventas o no las financiamos? Si financiamos, ¿en qué términos, en qué cuantías, a qué tipo de compañías financiamos? Porque no es lo mismo financiar a una compañía recientemente constituida que a una compañía que lleva, qué sé yo, 10 años de trayectoria y que se ha demostrado que es buena paga. Entonces, es otro tema importante a tener en cuenta a la hora de analizar ese activo. Es cómo financio, a qué plazo, con qué términos y condiciones voy a dar esa financiación. Y no puedo extenderle a todo el mundo los mismos plazos, por lo mismo, porque así como es más riesgoso que mañana se quiebre una pequeña empresa, de pronto es menos riesgoso que mañana se quiebre una gran empresa. Pero para establecer el riesgo, necesito establecer modelos probabilísticos que me ayuden a entender esto. Las empresas objeto de estudio tienen, manejan esos modelos probabilísticos. No sé, es algo que podemos revisar. Y ahí se desprende algo muy importante, que es el tema del deterioro de cartera y que se convierte en una piedra en el zapato para cualquier gerencia financiera del mundo corporativo, porque al conceder unos plazos de pago y no cumplirse, pues empiezan a afectar mis resultados netos del ejercicio a punta de provisionar por deterioro de cartera el impago de algunas obligaciones que tienen mis clientes conmigo. Así que, ¿cómo hago yo para entender si estoy financiando o si la compañía objeto de estudio está financiando adecuadamente o no a mis clientes? Eso requiere un análisis y requiere revisar en primera medida las notas de los estados financieros y si tengo acceso a otra documentación, bien sea escrita o videos o teleconferencias o yo soy cercano a la gerencia financiera, es cliente mío. El gerente financiero de la empresa me puede dar la información directa y es pública, por supuesto. Siempre trabajar con información pública, porque de lo contrario se estarían cometiendo faltas a la ética profesional. Es importante tener claro si la empresa está efectuando bien o mal esas provisiones y está efectuando bien también esos procesos de asignación de cupos de crédito a sus clientes.
porque no solamente es vender, es a quién le vendes y en qué términos. Bien, ya casi que para terminar, hablemos de los inventarios. Los inventarios son el segundo renglón más importante a la hora de estudiar los activos corrientes, siendo el primero las cuentas por cobrar. Y siempre he dicho en mis clases que un buen financiero puede hacer muchísimo dinero entendiendo de un buen manejo de inventarios. ¿Por qué? Porque el inventario se va quedando quieto en las góndolas, en las vitrinas, en los estantes, y eso es plata al cero. Ahí está al cero ese dinero. Yo tuve la oportunidad de trabajar con varios clientes en el pasado. Uno de ellos, dueño de un concesionario, me decía, yo prefiero tener mi carro puesto en un patio en el color blanco, beige, azul, dorado, rojo y verde, y no que llegue un cliente y no tener el carro que él está buscando y que vaya y lo consiga donde otro concesionario. Perfecto, eso es un costo de oportunidad que asume ese concesionario, pero le resulta, le funciona porque cuando me voy quedando con el inventario, me toca empezar a liquidar inventario. Y liquidar inventario tiene que ver con lo que yo decía antes. Liquidez. Yo puedo conseguir que el dinero de ese inventario llegue, pero si tenía el inventario avaluado en 100 pesos y lo vendí en 99, pues dejé de recibir un peso por calcular mal la venta de esos inventarios. Por eso es que vemos tantas promociones y tantas liquidaciones en algunas épocas porque los comerciantes estiman no tan bien, no tan óptimamente el volumen de inventarios que deben tener y deben liquidar para limpiar el espacio, para permitir que los nuevos modelos lleguen a, a las góndolas o inclusive a las temporadas que son de alta demanda. Por ejemplo, momentos de alta demanda pueden ser, bien sea la época de diciembre o el Día del Padre, el Día de la Madre, festividades o fechas que tienen en el comercio típicos picos de venta. Bien, entonces en ese sentido, los comerciantes estiman los inventarios de una forma que puede ser inapropiada y los lleva a tener que vender, realizar la venta a unos precios menores de lo que estaba estimado y eso va a afectar sus ganancias. Puede que no de pérdidas, puede, a lo mejor sí, pero afectará sus ganancias. Y recordemos siempre que el comerciante tiene que pagar el impuesto sobre el valor de del bien o del servicio que está registrado en la factura, no sobre el descuento. Entonces, ahí también asume el comerciante un valor mayor de impuesto que le toca a él responder por él en ese evento, ¿no? Ya para terminar, hay un grupo de otros activos corrientes que son como los parias, como los que no se pueden clasificar en ningún otro sitio. Yo no me refiero mucho a ellos, pero sí pediría hacer mucha atención a esas cuentas que tanto pesan dentro del activo total, y para eso hay que hacer un análisis vertical, qué tanto varía a través de los años, análisis horizontal, y valga la pena retomar el punto, no sobra, hacer por supuesto análisis vertical y horizontal de todas las cuentas del activo corriente para ver su nivel de participación dentro del activo total, qué tan relevantes son y ver cómo en algunas empresas son más preponderantes unos activos que otros. Por ejemplo, en la labor comercial, muy seguramente las cuentas por correr a clientes de almacenes como Falabella o de un concesionario son muy bajitas comparado con el volumen de activos, pero el inventario es muy alto. Mientras que en otros negocios, por ejemplo, pensemos en servicios públicos, el nivel de cuentas por cobrar a clientes es muy alto, pero el nivel de inventarios en realidad es muy bajo, si no nulo, porque yo tengo ahí mi manera de revisar esos inventarios. Cuando se trata de empresas que son de servicios, los inventarios son de repuestos, no son de temas que utilizan para vender en una vitrina, en un espacio físico,
sino que son de repuestos. La contabilidad hace que se clasifiquen esos inventarios como inventarios. Yo pienso distinto a la hora de analizarlo financieramente y lo reclasifico al ser repuestos, lo reclasifico dentro de el activo fijo porque para mí hace parte del CAPEX, de lo que la compañía va a usar para hacerle mantenimiento a sus activos fijos. Bien, con esta información llegamos al final de este episodio. No olviden que pueden enviar sus preguntas por Twitter en la cuenta @profesor Mejía. No olviden visitar el canal de YouTube, suscribirse y Análisis Financiero con Mejía. Y por supuesto en todas las plataformas más importantes de podcast, Análisis Financiero con Mejía es el canal. Así que gracias por acompañarme en este episodio y hasta una próxima ocasión.